Buenas tardes a todos ustedes. Estamos en este foro de aplicaciones de metafísica del Instituto Cultural Leonés, del Seminario Conciliar de León. Les recuerdo que en ocasiones pasadas hemos tenido los temas de la laicidad en el Estado mexicano, la educación, y el día de hoy vamos a presenciar el debate sobre la eutanasia como problema metafísico a cargo de Luis Roberto Ocón, quien va a ser el relator. Vamos a tener también la presencia y la discusión de los contrarrelatores Juan Manuel Méndez Bárcenas y José Antonio Muñoz Ríos. Va a fungir como secretario Gabriel Núñez Vázquez. Vamos a escuchar en primer lugar la lectura del acta anterior a cargo de Jesús Alonso Hidalgo. Buen día. La educación en el desarrollo integral del hombre. Informe. El hombre, en cuanto a su constitutivo metafísico, posee un anhelo y deseo de trascendencia, visto a partir de su capacidad y ansiedad de conocer. Por tanto que el conocimiento es desarrollo, cultura, la transmisión de una herencia intelectual afianzada en la historicidad misma del hombre, susceptible a una maduración que, consciente por la mente humana de la finitud misma que padece, camina infatigablemente alejándose de un hiriente estancamiento. De ahí que la aspiración principal del humano mismo sea la libertad del espíritu. El hombre, aunque por su definición clásica de animal racional, no se rige solamente por dicho constitutivo, en sentido tal que se omita su concepción ontológica, sino más bien, al poseer un enfoque espiritual, sobrevienen aspiraciones, afectos, un horizonte trascendental pertenecientes a la actividad del mismo espíritu, visión que, en palabras del relator, quedó anulada a partir de un reduccionismo presente dentro de la modernidad, con la sobrevaloración del cogito en la realidad propia de la persona humana. Sin embargo, bajo dos peculiares perspectivas contrarrelatores, fue acuñada la postura anterior. No hablamos de una visión retrógrada y o anticuada en la que aún se cree en la trascendencia humana, abriéndose pues la crítica contrapuesta al desarrollo anterior. Primeramente, en el que se manifestará un pensamiento modernista en razón de una intrascendencia del hombre y, por ende, una practicidad en cuanto a la educación. Al hombre de hoy es a quien se le da plenitud en el aquí y ahora. Secundariamente, será contrastada no extremamente, pero sí bajo su misma línea de pensamiento, en razón de aquellos claros fundamentos de la esencialidad humana, encaminados hacia aquella felicidad con la que concluirá el deseo mismo de conocer, felicidad que no estará presente bajo parámetros terrenales, sino trascendentales, ya que la bondad permanente en la naturalidad del hombre le permitirá afianzarse en un sano crecimiento y desarrollo vital por medio de la herramienta educativa. En una primera conclusión, por parte del ponente, afianzamos que el conocimiento es parte esencial de todo hombre. Segundamente, que la realidad humana está determinada por un dinamismo que le ayuda a ampliar su horizonte intelectual. Todo ello como realidad metafísica que explica al hombre mismo, ya que sin hablar de falsas o verdaderas personas humanas, todo hombre por su ser hombre ha de dirigirse hacia la plenitud, quizás más que objetiva, intuida, pero con la seguridad de su alcance y vivencialidad. Y es entonces que la educación ayudará, más que una oposición o en vistas de un reduccionismo, a alcanzar la mencionada plenitud trascendental. La eutanasia como problema metafísico. Me parece oportuno en esta parte introductoria dar una definición precisa de eutanasia y distinguir este tipo de procedimiento de cualquier otra práctica médica dirigida a aliviar el dolor o evitar tratamientos terapéuticos no necesarios ni proporcionados al efecto deseado de prolongar la vida. Adopté como definición
la que da Marcosí, con lo que concuerdan también algunos juristas y moralistas de reconocida competencia. Así pues, por eutanasia se entiende la supresión indolora o por piedad de quien sufre o se considera que sufre o puede sufrir en el futuro de modo insoportable, donde se define más analíticamente: por eutanasia se entiende una acción o una omisión para que por su naturaleza o su intención procura la muerte a fin de eliminar todo dolor. Así pues, en esta exposición busco revisar críticamente desde la metafísica a la eutanasia, dando a conocer su más íntima razón de ser, para que al pretender un análisis profundo de la misma eutanasia llegue a obtener resultados más claros, donde se muestre de esta manera si tiene razón de ser o en caso contrario no debería existir. Por lo tanto, comenzaré por revisar la interrogante que en general ha suscitado mucha polémica. ¿La eutanasia debe ser condenada porque implique el dar muerte anticipada, aunque sea por piedad al moribundo? Pretendiendo ser muy objetivo al examinar esta cuestión, es conveniente presentarla como lo que nos especifica su constitutivo esencial, es decir, como un acto del ser humano. Doy inicio al apartado: el orden ético se fundamenta primeramente en el orden de la naturaleza. Es así que si quiero abordar la eutanasia, es preciso hablar de actos bajo su respectivo análisis, dentro del ámbito que le corresponde, es decir, la ética. Sin embargo, quedar inmerso en la problemática a tratar es errarme la exigencia de este problema, cegando la perspectiva intrínseca. Por lo tanto, será oportuno dialogar en el núcleo central, es decir, tendré que recurrir a la naturaleza humana. Si quiero hablar de la eutanasia, tengo que acudir al hombre, porque la naturaleza humana es el fundamento del acto. Así pues, la opción ética tiene que ser justificada por el marco antropológico, la cual requiere de una verificación, aunque no científica, hace percibir que trato con un ser humano. Por lo tanto, se requiere un horizonte de comprensión que le dé sentido a esta opción ética, un marco antropológico que se evidencie en mí mismo. En el fondo de la conciencia, debajo del conflicto, refiriendo a la eutanasia, está el concepto de hombre, y a su vez, dentro de hombre, en su constitutivo esencial, cabe la necesidad de cuestionar acerca del origen y sentido de la vida humana. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el horizonte de mi existencia? Esta pregunta surge inevitablemente del contraste entre la grandeza de la vida y la amenaza de la muerte. Parece que la persona humana es siempre algo más que relaciones con las personas y las cosas. No parece coincidir plenamente con la existencia concreta. De esta experiencia surge la urgente necesidad de clarificar el contraste insuperable entre la esperanza de la vida y la cerrazón de la muerte. La muerte solo tiene sentido si, al privar al hombre de los bienes terrenales, abre la esperanza hacia una vida más plena. La incapacidad de dar sentido a la muerte lleva a dos actitudes vinculadas entre sí. Por una parte, se ignora y se aleja de la conciencia de la cultura, de la vida, y sobre todo se le excluye como criterio de verdad y de valoración de la existencia cotidiana. Por otro lado, se le anticipa para escapar a su choque frontal con la conciencia. Según sea la respuesta que se dé a este problema, cambia por completo el significado de la existencia humana. Sin embargo, como no considero necesario alargarme en este preámbulo, porque requerirá mayor espacio, remito a los estudios y síntesis fácilmente accesibles para todos, prefiriendo centrarme en el desarrollo del tema. Doy paso ahora al tema de la naturaleza humana. Después de haber aclarado el enfoque del estudio, examinaré el concepto de naturaleza como aquello que hace una cosa que sea lo que es y no otra. Por naturaleza se entiende la misma esencia constitutiva de un ente, en cuanto que es también el principio de sus operaciones específicas. Al percatar el modo como actúa el hombre, remite a su naturaleza, sin la cual, como con anterioridad señalé, la eutanasia no sería abordada en su centralidad. 1.- el espíritu encarnado. Al abordar la naturaleza humana, es indiscutible darme cuenta de las raíces de la historicidad del hombre, lo cual refiere a una concepción del hombre entre el ámbito material y espiritual, ya que por esta estructura fundamental se percibe como histórico. Incluso no está a discusión el hecho de que el hombre es espíritu encarnado, pues su corporeidad, lo material, lo afirma, lo reafirma, y su espíritu por su operación y objeto. Santo Tomás lo demuestra al afirmar: el alma humana es subsistente o espiritual por su operación y su objeto. El hombre comprueba la existencia de esta realidad metafísica en su constitución esencial. Muchísimos hombres viven dispersos en las acciones exteriores y absortos de la superficialidad de la vida de masas: levantarse, tranvía, trabajo, comer, tranvía, trabajo, lunes, miércoles, etc. En un momento dado, todo se viene abajo. Se encuentra consigo mismo a chocar con la realidad, con la experiencia del fracaso y de la derrota, la desdicha, un accidente automovilístico, la muerte del esposo de un hijo, los arrastra cruelmente a la desesperación y los pone frente al significado fundamental de la propia existencia. Llega a ser para sí mismo un interrogante, afirma San Agustín, refiriéndose al trauma sufrido con ocasión de la muerte de un amigo.
En este párrafo se descubre la jugosa constitución de lo que se refiere al hombre, el cual en su cotidianidad descubre la necesidad de mirar alrededor y cuestionarse, como aquel que es capaz de darse cuenta. Al preguntarse, emprende un vuelo distante de su entorno circundante para conocer, situarse y proyectarse. Los interrogantes fundamentales del hombre nacen del hecho de que él no existe como existe un perro o una piedra, sino como un sujeto personal. Es decir, como sujeto existente, libre, capaz de decir yo, de reflexionar, de distanciarse de las cosas. Su existencia no sigue ciegamente los ritmos de la naturaleza. El hombre se da cuenta de que vive y de que es responsable de su vida. En el centro de la reflexión se encuentra, por tanto, la experiencia de la interioridad. Por consiguiente, no es ajeno afirmar la imperante necesidad de inspeccionar con especial cuidado que el obrar humano pretende la realización o perfección de la propia naturaleza, donde es más evidente el sentido de su finalidad. En este sentido es preciso detenerme y preguntar: ¿la eutanasia proporciona al ser humano una perfección, inclusive desde su propia naturaleza? Para dar solución a tan elemental cuestión, habrá que seguir el hilo conductor en el que es preciso revisar la naturaleza humana, puesto que, si el orden ético tiene como fundamento la naturaleza humana, resulta inmediato comprender que una errónea concepción de la naturaleza humana conducirá a una ética falsa. Quien entienda al hombre como simple engranaje del mecanismo productivo o como una mera compulsión de tensiones psíquicas, formulará postulados éticos falsos o al menos incompletos. Es esta la necesidad de no pasar por alto este punto, y más aún, conforme a una mayor profundización, conviene emprender desde la ontología de la naturaleza humana. Precisamente, por ser espíritu, el hombre está abierto al horizonte ilimitado del ser, es capaz de trascender todo lo finito, y asimismo, por ser espíritu encarnado, es finito y limitado, y en sí mismo no agota las posibilidades de la esencia humana. Por consiguiente, el hombre no se entiende como solitario, es coterráneo con otros más que comparten el espacio y el tiempo, reconociendo que es histórico por razón de su misma esencia. Este modo específico de existir históricamente diferencia al hombre de los otros seres. El hombre, en cuanto a espíritu encarnado, goza de la capacidad para transformar su medio bajo el canon de su propio ser, acción que ejecuta en su integridad de espíritu encarnado, es decir, de todo el ser humano. En este apartado es notable no dejar de lado cómo poco a poco va tomando forma la silueta de un elemento que permitirá esclarecer en su más nítida pantalla la esencia de la eutanasia. Me refiero al concepto de trascendencia. Doy paso a la trascendencia de las personas. La trascendencia de la persona, perdón. Es importante precisar en el inicio de este apartado que utilizo el término trascendente como la relación de la persona humana con las realidades intrahumanas, así también en relación con los intereses sociales y políticos. Por consiguiente, subrayo, desde las realidades intrahumanas la persona, ontología y axiología es trascendente. La persona, en cuanto a capacidad de autoconciencia y autodeterminación, supera por novedad, nivel ontológico y valor al mundo material. Es el mundo el que cobra significado a la persona humana, la cual representa el fin del universo, valor intangible que ontológicamente resume todos los valores del cosmos como centro de la sociedad y de la historia. Cuando decimos que un hombre es una persona, queremos decir que es ciertamente un animal y un individuo, pero no como los demás. El hombre es un individuo que se guía por sí mismo mediante la inteligencia y la voluntad. No solo existe físicamente, hay en él un ser más rico y más elevado, una sobreexistencia espiritual en el conocimiento, y mediante el amor puede darse libremente a otros seres que para él son como otros él mismo. Por lo tanto, la persona implica una amplitud e independencia que hace evidente en sí misma el hecho de pobre u oprimida sea, no exime la subsistencia de su trascendencia. Es tan impresionante y al mismo tiempo tan magnífica esta realidad que al referirme a la cuestión a tratar acerca de la eutanasia se muestra claramente. La reducción del hombre a la nada no ha sido característica solo de la crueldad de algunos regímenes totalitarios, de la sociedad de las utilidades y del hedonismo, sino que ha invadido también al pensamiento contemporáneo que en amplios sectores se revela como nihilista y cerrado a la trascendencia. En la actualidad se viene esbozando otra acepción de eutanasia llamada social, la cual se presenta no como una opción de un individuo en particular, sino el de la sociedad, como consecuencia del hecho de que las economías en materia de gasto sanitario no podrían soportar ya la carga financiera que supone asistir a enfermos con padecimientos muy prolongados en cuanto al pronóstico y muy costosos en cuanto a los gastos. De esta manera, los recursos económicos se reservarían para aquellos enfermos capaces de reanudar, una vez curados, la vida productiva y laboral. Es esta una de las amenazas de una economía que quisiera obedecer solo al criterio del costo-beneficio. No es por demás, en el exhaustivo estudio que he desarrollado, ver más a detalle las repercusiones que matizan a la eutanasia en sus múltiples facetas, puesto que reafirma el daño que hace a la propia naturaleza humana. No trato de explicar aquí el modo en que el inmanentismo, tanto en su forma idealista como en su versión materialista, al haber disuelto a la persona, justifica los absolutismos más atroces
y ha puesto las premisas teóricas para la supresión física y legalizada de quienes no se identifican con un Estado o un determinado partido o aquella parte de la sociedad que en este momento predomina. Pero sí considero elemental ver los alcances a los cuales se llega con la perspectiva de la eutanasia. Insistir primeramente en lo que es racionalmente válido para cualquier persona y que se puede ofrecer a todo hombre. Por último, la muerte y la perspectiva de la esperanza. El hombre no se entiende sin un destino. En este sentido concluyo, encaminado a una perspectiva nueva, la relación que existe entre trascendencia y eutanasia, ya que he abordado hasta los límites de la cuestión donde no hay más que especifique con precisión. Por último, dejaré las preguntas que postulan la resolución del conflicto de la eutanasia. ¿Se puede conciliar la realidad concreta del hombre, dotado de las características constitutivas que ya he referido, con la afirmación de que la muerte es la última palabra de la vida personal? ¿Se puede sostener que la existencia personal queda totalmente erradicada por la muerte sin negar las características básicas del hombre? Por otro lado, a lo trascendente se pregunta, ¿la reflexión filosófica está en condiciones de decir algo más preciso sobre la vida después de la muerte? ¿Hasta dónde es capaz la razón humana de clasificar los entresijos de este misterio? ¿Puede la filosofía decir todavía algo sobre esto? Por la única perspectiva de la esperanza está la interpretación religiosa basada en la revelación cristiana y no en la filosofía. Gracias. Agradecemos a Luis Roberto por su aportación con su tema, las implicaciones metafísicas de la eutanasia. Vamos a dar ahora uso de la palabra a los contrarrelatores. ¿Quién comienza primero? ¿Andrés? Andrés, adelante. Bueno, respecto al espíritu encarnado, que hablaba del hombre, del ser humano, pero que el hombre tiene ese espíritu encarnado y decías que a base de ese espíritu encarnado, el hombre tenía una dignidad, no una dignidad, sino más bien el hombre era finito y limitado. Por lo tanto, la pregunta que te quiero plantear es si el hombre, por ser espíritu encarnado, es hombre finito e ilimitado, pero ahí, ¿dónde descubres la dignidad? A ver, vamos a centrar un poquito el tema. Recordemos que son 5 minutos para los contrarrelatores, en donde ustedes exponen también su postura, y al final vienen las preguntas. José Antonio, ¿tú tienes una aportación primero antes de las preguntas? A lo largo de tu desarrollo, el desarrollo de tu análisis, de tu tema metafísico, vas demostrando diferentes aspectos importantes, donde empiezas a decir si tiene o no razón de ser la eutanasia, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Respecto a esto, yo me atrevería a ponerte algo conforme a lo que es. Estás tú mencionando que la economía, estás mencionando diferentes aspectos, para lo cual a lo largo de este desarrollo tú tocas la libertad, sabiendo que este enfoque hoy en la actualidad, pues el momento de la persona está sufriendo, en el momento de la persona está en una dificultad. No puedes tú afirmar diferentes cosas de la libertad de la persona cuando esa persona sabes que está sufriendo y está teniendo diferentes problemas, ya sea en la economía, como tú lo mencionabas, en el aspecto de la libertad. Si esa persona no está consciente, si esa persona no está del todo consciente de que va a morir, entonces ahí tú estás mencionando la libertad. Y para ello, pues no podemos decir que esa persona tiene la libertad, de tal manera que si ella decide, ella no puede decidir morir porque está inconsciente, está en fase terminal. Entonces para ello tú afirmabas que esa persona puede decidir libremente. También me atrevo a comunicarte respecto a esto, del ejemplo de una persona que tiene cáncer. Tú mencionas que esta persona, para que aplique la eutanasia, tú debes de tener, primeramente, donde tú lo mencionabas, debes de tener bien en mente que está sufriendo. Aparentemente esa persona tiene pocos años de vida, pero está sufriendo en un aspecto que a lo mejor a corto o largo plazo va a dejar de existir.
Y para ello tú mencionabas que esta persona puede demostrar o no puede llevar a cabo este procedimiento. Entonces, allí yo estaría de acuerdo en ese aspecto de la eutanasia. ¿Por qué? Porque entonces tú, si esa persona está sufriendo, lo mejor es que deje de sufrir. Para ello, pues entonces sería lo más conveniente, aplicar o dejar de lado que la persona deje de sufrir. Entonces allí aplicaría la eutanasia. De tal manera también que a lo largo de tus reflexiones te comentas un poquito la existencia de la inmortalidad, que es algo íntimo del hombre. Obviamente sabemos que es algo íntimo, y afirmas que se da cuenta de que vive y de que se hace responsable de su vida. Esta persona se va haciendo responsable de su propia existencia. Pero yo te diría, bueno, en el momento en que la persona está sufriendo, ya ahí dejarías de afirmar eso. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos dividir la inmortalidad del alma por lo que es la muerte del cuerpo. O sea, el cuerpo va a morir, va a dejar de existir, pero la inmortalidad del alma, en cualquier punto que tú lo veas, va a morir el cuerpo. Entonces ahí no podríamos aplicar la eutanasia. De tal manera que ahí entra el punto crítico, que a lo mejor estamos tocando un poquito respecto a ello. Tiene a lo mejor una forma de existir, ahí lo podemos aplicar. De tal manera que si tú en ese momento das la aportación o das el análisis de que estás conforme estás tú, de que la inmortalidad del alma, pero ahí sabemos que el alma, de todas maneras, de ninguna manera, de la forma que muera la persona, de ninguna forma de todas maneras el alma no va a morir. Entonces debemos de tener en cuenta por ese lado. También un poquito respecto a poniéndote a lo mejor en contexto, afirmas tú también que cuando una persona, bueno, yo te cuestiono más bien, cuando una persona está respecto a algún enfoque, digamos, que está en fase terminal, esta persona de antemano, ya sabemos que ella lo que quiere a lo mejor es dejar de sufrir, quiere dejar de estar sufriendo en la actualidad. Entonces, ahí entraría prácticamente lo que es pues también parte de la libertad de esa persona, de lo cual tú estás afirmando que esa persona puede tomar la decisión de morir o dejar de sufrir. Entonces ahí debemos de tener en cuenta que cuando esa persona se encuentra en fase terminal, tú lo primero que debes de hacer, lo que tú lo afirmabas, lo primero que debes de hacer es tener en cuenta que esa persona al momento de dejar de sufrir es por una decisión propia. O sea, la libertad de la persona siempre va a estar presente, ella siempre va a decidir, aunque muchas de las veces no puedes decir tú que la persona está del todo consciente, porque sabemos que existen personas actualmente que en un lugar, en un hospital, en un lugar concreto, está sufriendo, le están aplicando dosis, le están aplicando diferentes medicamentos que van desgastando a la persona, de tal manera que tú puedes tener de decir a esa persona, ¿sabe qué? Para que deje de sufrir, pues entonces le aplicamos la eutanasia. Entonces ahí está el problema crítico. Entonces tú debes de tener muy en cuenta que es cuando la persona toma esa plena libertad de decir quiero morir, es porque quiere dejar de sufrir. Entonces desde ese enfoque es el que yo estoy pasando. Bien, gracias José Antonio. Juan Manuel, ¿tienes algo que decir o quieres ir directamente a las preguntas? Bueno, respecto al tema que has tomado, considero que has tomado el tema de la muerte, de la perspectiva de la esperanza, pero sin embargo considero también importante, y pues también quiero resaltar que algo que comentabas, que el hombre no se entiende sin un destino, y claro, pues del lado de la religión católica yo considero que el hombre pues ciertamente no solamente se queda se podría decir en el simple hecho de la muerte, más bien también mencionabas la trascendencia. Dentro de la trascendencia pues también yo considero que la iglesia pues también toma esa trascendencia como aquel espíritu, y ese espíritu encarnado que también lo mencionabas y lo tomamos en cuenta, donde mencionabas acerca del espíritu ilimitado del ser, y considero principalmente que entonces la muerte principalmente no solamente se queda, el ser humano más bien no solamente se queda en la muerte, sino más bien va en busca de una esperanza, y por lo tanto pues ya yo lo que podría también rescatar sería la naturaleza
de la persona humana, la dignidad humana. Considero, ya lo mencionaba también aquí José Antonio, que la persona no por el hecho de estar en la fase terminal, no por eso, porque incluso la etapa fetal de los niños, que en este caso puede tratar de que venga con un malestar o que venga afectado el niño, no por eso ciertamente le vas a permitir la eutanasia, sino más bien hay que asumir en este caso el dolor, pero dándole un doble sentido. Y ese doble sentido pues ya sería el aceptar la voluntad mayor. Bien, gracias. Vamos a pasar a la sección de las preguntas. Les recuerdo que tienen 1 minuto los contrarrelatores para hacer la pregunta y tienes 2 minutos, Roberto, para contestarles. Adelante, ¿quién quiere comenzar? A lo largo de tu tema, estás tocando un tema respecto a la eutanasia, diciendo que se llevará a un análisis donde quieres demostrar, tú lo estás dando a entender ahí, que quieres demostrar si tienes o no razón, si tiene o no razón de existir. O sea, y para ello pues yo te cuestiono, o sea, si la eutanasia tiene razón de existir. Entonces para ti, ¿la eutanasia tiene razón de existir? ¿Sí o no? Pero ya la eutanasia vista desde lo más profundo de lo que es ella, para poder sacar obviamente la respuesta a esta pregunta, si la eutanasia es pertinente incluso para el mismo hombre, revisando al hombre y revisando la eutanasia. Encuentro en el desarrollo del trabajo que de alguna manera, partiendo desde la concepción de lo que es el hombre, nos encontramos de que en el hombre hay realidades que es la parte material, que lo vemos en lo corpóreo, y también lo espiritual. Que esto espiritual es aquello que nos va a permitir pues salir incluso de esto que tenemos como más próximo y nos remite a algo que es distinto a todo lo que observamos en la naturaleza. Es de alguna manera la manera central en que nosotros podemos darnos cuenta de que el hombre no es en sí algo, como si sabemos que es limitado, pero no se sienta solamente en esa limitación, sino que también va más allá. En ese sentido, pues ya analizando, yo por eso utilicé el término de espíritu encarnado para hablar de esta realidad del hombre, nos damos cuenta, bueno, percibo directamente que de ahí lleva a una trascendencia del hombre. Esta realidad que no es corpórea, que sin embargo sabemos que existe y les digo, es totalmente, no hay duda de que existe esto. Ante esta realidad, pues nos damos cuenta de que el hombre tiende a ir más allá, supera estos parámetros de simplemente decir vamos a darle muerte asistida a la persona. En ese sentido, estoy hablando de una realidad que pertenece al hombre por su propia constitución de ser humano. No es algo externo o algo que esté agregándole al hombre, es algo que inmanente a él pertenece, que es esa trascendencia. Esa trascendencia le va a permitir al hombre salir para acudir con los demás y al mismo tiempo le va a dar consistencia para no limitarlo simplemente a decir en el momento que sea posible, pues hay que darle muerte. Entonces, por lo tanto, yo encuentro que la eutanasia no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque existe esta realidad de la trascendencia en el hombre y es algo totalmente inherente en su propia naturaleza. Si nosotros cancelamos la trascendencia del hombre, estamos cancelando en sí a lo que es el ser humano. Gracias, Roberto. ¿Hay alguna contrarréplica, Antonio, a lo que dijo Roberto? Sí, respecto a esta cuestionante, tú me estás dando un poquito el análisis de la trascendencia de lo que es el hombre, pero también recordemos que respecto a esa trascendencia, también tú también mencionas que está el más allá de la persona. Entonces, al tú mencionarme y darme respuesta a esto, el más allá, entonces, ¿cómo es que esta persona al momento de decir, bueno, pues si voy a morir, entonces, pues, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? Si en un momento mi más allá, pues, es morir. Entonces, esto lo estamos enfocando respecto a lo que es la eutanasia, pero yo te cuestionaría, entonces, si esta persona en el momento te está diciendo, bueno, entonces, ¿para qué existo? Pues de todas maneras, esté enfermo o no, ¿para qué existo? De todas maneras, en un futuro voy a morir. La trascendencia del hombre
pues va a decir, bueno, pues en un futuro de todas maneras voy a morir. Respecto al enfoque que le quieras tomar, entonces tú me afirmas que no tiene sentido de ser la eutanasia. Entonces, si no tiene razón de ser, entonces ¿para qué la persona existe en la actualidad, en el momento? Bueno, sí, de hecho, es complicado incluso de esa manera, porque pues, nos damos cuenta que pues, muchas realidades se manejan desde la economía, ¿verdad? Ante este sentido yo ponía en el trabajo que esta manera o esta concepción de ver es una cuestión simplemente que obedece un criterio de costo-beneficio, y por lo mismo, pues sí, es verdad que es una cuestión también complicada, pero yo veo que es todavía mucho más difícil si nosotros tomaremos ese tipo de decisiones. Yo, por ejemplo, en el estudio que estuve realizando, me daba cuenta que al manejar de esta manera de costo-beneficio y dejando fuera lo que es la naturaleza humana, se produce un daño mucho más grave en la misma persona humana. Es mucho más grave el daño que se puede realizar. Entonces, pues ahí yo no, directamente a tu caso, pues yo podría hablar un poco sobre las cuestiones políticas más que nada y sobre la manera de la sociedad en la cual podrían solucionarse este tipo de conflictos, el cual no asumo en mi trabajo. Bien, vamos a dar dos preguntas más para cada uno y después vamos a abrir las preguntas para todos. Juan Manuel. Bueno, respecto a la inmortalidad del alma, principalmente yo considero que ya como lo que has comentado, si el alma no muere y también que son distintos entre el alma y el cuerpo, entonces aquí la pregunta sería, ¿la inmortalidad del alma se presenta solamente por la eutanasia o desde cualquier situación por la cual pasa el hombre? Bueno, ciertamente que, habría que aquí aclarar un poquito sobre el concepto de inmortalidad, tal cual. Y más a detalle, pues yo manejaba más que nada lo de la trascendencia. Si nos vamos un poco a lo de inmortal o en ese sentido más amplio, pues ya entraría a otro apartado que en realidad no desarrollé de esa manera. Pero si para contestar más o menos la pregunta, pues lo encontramos en lo que refería a la cuestión de la trascendencia. La trascendencia, te digo, no es tanto algo así como que vaya a llevar al hombre a otro espacio distinto al que vive, sino simplemente es aquel en el que nos va a permitir encontrar en el hombre el sentido de las demás realidades que existen. Es en el hombre que ahí toma forma incluso estas concepciones que son más allá de lo que vemos materialmente hablando. Yo lo hablaba así, por ejemplo, el hombre es un individuo que se guía por sí mismo mediante la inteligencia y la voluntad, y es más rico y más elevado sobre una existencia espiritual en el conocimiento, y mediante el amor puede darse libremente a otros seres que para él son como otros él mismo. Ese sería el sentido que yo podría hablar un poco que sobrepasa lo materialmente hablando. ¿Alguna contrarréplica, Juan Manuel, con respecto a la respuesta de Roberto? ¿Te satisfizo la respuesta? ¿No te satisfizo? ¿Respondió? ¿No respondió? ¿Tienes alguna otra pregunta? Ya actualmente, por ejemplo, ya acabas de ver está hablando de la eutanasia, pero ahora sería ante la problemática de diferentes concepciones que se tienen, ¿cómo o de qué punto se comprende el día de hoy, respecto a muchas concepciones que se tienen, que se hay? ¿Tú qué comprensión tienes? Y en el estudio que realicé, me di cuenta de que en la actualidad se viene buscando otra acepción de eutanasia llamada social. Más que nada ya es una concepción ya de lo que venimos hablando, de lo de costo-beneficio. Más que nada eso es algo que viene un poquito detrás, con otras cosas también que la van cubriendo, ¿verdad? Por ejemplo, hablaba yo del hedonismo, del utilitarismo. Esa es la manera como van permeando lo que es la concepción de eutanasia. Y yo incluso hacía una crítica al respecto. Estas son cuestiones que de alguna manera justifican la manera como ellos embarazgo, yo en el trabajo me doy cuenta que estas cosas
no ayudan en sí a la naturaleza humana, sino al contrario, la perjudican. Por lo tanto, yo hacía presencia desde la metafísica que esta concepción que se tiene pues, actualmente en la eutanasia pues no facilita nada incluso al mismo hombre de su propia constitución. Gracias, Roberto. José Antonio, las dos últimas preguntas, por favor. Sí, ok. Bueno, al ir desarrollando tu texto, tu análisis, mencionabas algo sobre la libertad, pero para ello, pues, yo primero me gustaría, pues, sí, darte a conocer, pues, un ejemplo para ver, tú qué opinas. Supongamos que una persona, concretamente una persona tiene un accidente, Juanita tiene un accidente, concretamente, entonces, va con su familia, va con sus hijos y su esposo, entonces de tal manera que entonces, muere toda la familia, simplemente queda ella, pero ella quedó sola, entonces, en el transcurso de ya cuando llega el momento en que está para atenderla, pues a ella se siente sola, aparte se siente que está de tal manera, está sufriendo, que no deja de sufrir, porque también estuvo presente en ese accidente. Entonces, respecto a esa libertad, por la libertad de esta persona, de Juanita, de esta persona, puede decidir su muerte en el momento de saber que en este preciso momento se siente sola, está sola, ella puede decidir puede decidir su muerte en ese momento. Motoras de la libertad, yo también hablaba por ejemplo, de la voluntad y también hablo también de la trascendencia. Estas realidades que sí ciertamente pertenecen al ser humano y no podemos negarlas, nos llaman a algo más atrás, es decir, que la misma persona, aunque tiene la posibilidad de tomar estas facultades, pues por lo mismo no parte de ceros, sino parte de esto que ya tiene, de la libertad, de la voluntad. Entonces, de esta manera, pues por lo mismo, la decisión que tome, pues no tiene que ser una decisión totalmente autónoma, no va a ser una decisión que deje fuera estas concepciones que incluso también mencionas como de libertad, sino tiene que asumir estos que son principios o constitutivos del ser humano para poder tomar la decisión al respecto. Y por tanto vemos que como decir, bueno, no sé, por ejemplo directamente, pues ahí no puede tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque, como te lo he dicho, ella no se funda en sí misma, sino tiene estos elementos que son principios de los cuales ella tiene que utilizarlos para dar una decisión que lamentablemente ella no tiene la capacidad para dar esa decisión por estos elementos que detrás y el problema. Sí, pues entonces la última pregunta, por favor. Sí, respecto a esto mismo, tú mencionas de una decisión de sí misma, pero para ello, pues en la definición también respecto a la no ficción, encontramos de la experiencia de la inmortalidad, que es algo íntimo del hombre, y afirmas que se da cuenta de que vive y de que es responsable de su vida. Esta persona, tú lo afirmas en el desarrollo del texto, de que esta persona obviamente es responsable ahí mismo respecto a lo de la decisión de sí mismo. Entonces yo te cuestionaría, ¿crees que el hombre es capaz de decidir por sí mismo en este momento en el que está sufriendo, concretamente retomando el ejemplo anterior? Adelante, Roberto. Como tal, pues, te digo, tenemos que tomar en cuenta pues, estos elementos. Incluso, pues, ya en el desarrollo del trabajo, nos damos cuenta que no podemos dejar este lado digo, de la trascendencia, es muy importante. Si nosotros quitamos esta parte, pues sería también sencillo quitarlo de la libertad, sería también sencillo quitar otros principios que forman a la misma persona. Por lo tanto, no podemos negar nada de estos aspectos. Más bien, de estos aspectos hay que tomar la decisión, hay que tomar el punto que vamos a seguir. No se puede uno hablar de manera como si no existiera nada de esto. Sin embargo, te digo, son concepciones que parten desde la misma Constitución. Por eso mismo pues yo considero que estas decisiones tienen que venir motivadas por lo que es la misma persona. Bien, gracias. Vamos a abrir las preguntas para el foro. Les recuerdo que ustedes pueden hacer las preguntas sea para el relator o sea para los contrarrelatores. Pueden dirigirse a cualquiera de ellos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Primero Jesús Alonso, después Diego. Bajo el tema expuesto se habló bastante de la trascendencia, característica propia de la persona humana, pero si nos quedamos en ella caeríamos en cierto platonismo. Ciertamente se abordó una postura material,
otra característica humana, aunque de forma deficiente, esto es mi opinión. Ahora bien, y a ella se encamina mi cuestión principalmente para el relator. Nos quejamos de una realidad inhumana, debido a ciertos acontecimientos, guerras, algunas nefastas condiciones de vida, etc. Sin embargo, el dolor que se llega a encarnarse por parte de aquellos que padecen ciertas enfermedades que orillan a esta acción, hay que ubicarla en esta realidad inhumana, una exageración que omite, reprime y me atrevo a decir que hasta reduce la finalidad propia del hombre, que es la felicidad, sin ninguna pretensión religiosa. No obstante, lejos de una postura economista o económica, pregunto, ¿la eutanasia podrá tomarse como ese equilibrio que reconduzca al hombre hacia dicha felicidad, en el sentido en que el dolor y sufrimiento manifiesta una exageración, un inhumanismo? Adelante, Roberto. Sí, de hecho es muy interesante esa pregunta porque abarca casi en la mayoría de lo que yo me refería con el concepto del trascendente. El concepto de trascendente, pues sí, podría incluso, pues por el mismo término trascendente, pues podría imaginar algo como platónico, como algo que no está tangible, pero yo refería muy bien que pues esta trascendente se refiere a la relación de las personas humanas en las relaciones intrahumanas. Es de esta manera como no sobrepasa lo que nosotros vivimos cotidianamente. Incluso en el inicio comenzaba yo por afirmar que este tipo de opción tiene que estar motivada por algo antropológico, algo que se evidencia en mí mismo como persona. Por tal motivo no veo conveniente pues traspolarlo a tal grado de platonismo. Por otro lado, también es muy interesante afirmar sobre la característica del sufrimiento a tal grado de que pues cambie, incluso pues vemos en el sentido de que pues hace totalmente cambios en el ser humano. El sufrimiento como tal pues vemos que viene motivado por muchas cosas, pero todas esas motivaciones que el sufrimiento tiene no son algo ajenas a lo que es en realidad el ser humano. El ser humano teníamos que recurrir directamente a él para darle solución a todos estos conflictos. Incluso por esa misma cuestión, yo no me pude quedar en lo que es la eutanasia como eutanasia, sino tuve que ir a la base desde la metafísica y tuve que recurrir entonces al ser humano. Por lo tanto, para poder resolver sobre el sufrimiento, pues tendríamos que ir directamente al ser humano. Y yo pues en ese sentido, pues en el desarrollo que yo pude realizar, pues me doy cuenta que es más difícil y más duro quitarle a la persona lo que es ella, a simplemente quedarnos con algunas supuestas soluciones que de fondo no nos llevan a algo totalmente concreto, totalmente aceptable y que le va a dar una satisfacción plena, como tú hablabas, pues en esa medida de la felicidad a la misma persona. Gracias, Roberto. Diego, adelante, por favor. Más o menos por la misma línea de Jesús. Hay tres términos que me llamaron la atención en tu exposición. El primero, eutanasia, como la aplicación de la muerte a la persona con el fin de eliminar el sufrimiento. El segundo era la eutanasia. Después era la trascendencia y la naturaleza. Naturaleza y eutanasia me causan conflicto porque al hablar de la naturaleza, entonces entiendo que el hombre tiene una naturaleza diferente a las demás especies, que no se le puede aplicar la eutanasia. Sin embargo, al hablar de trascendencia, yo entiendo que con relación a la eutanasia, el hombre después de su muerte tiene que ver algo más. Entonces aquí entra el dilema de que entonces, si lo vemos desde la naturaleza, sería inválido aplicar la eutanasia, pero si se ve desde la trascendencia, entonces sería muy válido para que el hombre pudiera alcanzar eso que hay más allá de su muerte. Entonces, esa es mi pregunta: ¿por qué dar la trascendencia en este tema de la eutanasia? Bueno, de hecho es muy interesante y da también a la base de lo que es el tema que expuse. Normalmente cuando analizamos, por ejemplo, qué es la eutanasia, pues nos damos cuenta de que todo se basa en la cuestión ética. Pero sin embargo, yo me daba cuenta que de alguna manera hay que traspolar, no quedarnos yo lo ponía directamente,
Bueno, de esta manera te digo que no debemos de quedarnos en el mismo problema, sino habría que recurrir a la base. Por eso mismo yo recurro a lo que es la naturaleza. En la naturaleza, pues yo la entendía como aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Por la naturaleza se entiende la misma esencia constitutiva de mente en cuanto a que es también el principio de sus operaciones específicas, y como tú percibiste claramente, sí, ahí sí hay una solución. Ahora, ¿por qué hablar de naturaleza y luego llegar a la trascendencia, y por qué la trascendencia llevar a la eutanasia? Eso también es muy interesante, dado que como la trascendencia es algo que pertenece al mismo hombre, no puedo negarlo al hablar de la naturaleza. Y también por lo mismo la eutanasia pues es algo que también se está aplicando en el hombre como tal. Por eso mismo, si se aplica en el hombre, pues tengo que recurrir a la naturaleza del hombre. Ahora pues, la trascendencia nos va a permitir abordar a la misma eutanasia desde lo que es el hombre. Es ella la que le va a dar una superación incluso, bueno, la trascendencia más bien es la que le va a dar una superación a la misma eutanasia en cuanto tal. ¿Por qué? Porque yo dice aquí, la reducción del hombre a la nada no ha sido característica, o sea, en el sentido de que si nosotros nos quedamos con simplemente la eutanasia para finalizar el sufrimiento y todas estas cuestiones, pues vemos que el hombre se queda coartado en lo que es el mismo. Por lo tanto, en este estudio que hice desde la misma constitución del hombre, vemos que es necesario buscar no soluciones que dejen a la mitad al hombre, unas soluciones que en realidad pues, se queden a medias, sino tenemos que recurrir directamente a lo concreto. Y por tanto, pues tenemos que hablar de esa trascendencia que no podemos negarlo. Y por otro lado también, en la trascendencia no hablo de una realidad pues después, yo estoy hablando incluso desde el mismo momento, que yo creo que para hablar de la inmortalidad en ese sentido, digo, no se refiere a después de cuando uno muera, me refiero ahorita. Esto de trascendente pues son las relaciones de la misma persona. Desde la ontología y la axiología nos damos cuenta de que el hombre es trascendente por su capacidad de autoconciencia y de autodeterminación. En ese sentido, pues creo que ahí está solventada la pregunta. Gracias, Luis Roberto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Vamos a hacer 2 preguntas más. David. Estaba dirigida a Roberto. Primero, pareciera, o así se piensa, que la eutanasia es una práctica contemporánea en cuanto a aplicación de métodos modernos indoloros para causar la muerte, incluso se le llama la muerte asistida. Por otro lado, sin embargo, nos encontramos con que la práctica de la eutanasia, si bien no denominada así con este término concreto, ya no lo encontramos en las guerras aún antes de Cristo, cuando, por ejemplo, a un combatiente él pedía su muerte cuando ya estaba totalmente sabido que iba a morir, cuando tenía un dolor insoportable, incluso cuando sabía que su patria había perdido, o también por honor prefería morir. Entonces con ello pareciera que la oposición contra la eutanasia surge a partir de la concepción cristiana de que el Dios que me da la vida, el Dios que me da la muerte. Pareciera que esta es la única réplica que se está manejando en contra de la eutanasia, puesto que si bien filósofos ya hablaban de la trascendencia, como Roberto ha hecho tanto hincapié, nunca se opusieron en contra de la eutanasia, nunca siquiera lo hablaron. Sin embargo, con el cristianismo sí, precisamente por esta concepción de Dios. Ahora bien, la pregunta es, la eutanasia, precisamente por lo que tú hablabas, Roberto, de que el hombre es un ser racional, un ser que se sabe existente, un ser que vive, un ser que no es meramente animal, ¿que acaso no tiene derecho de decidir su propia muerte? Incluso no se querrá imponer una cierta trascendencia hasta cierto punto incomprobable a algo que sí es verificable en cuanto al dolor. No estamos queriendo aplicar un principio religioso o supuestamente trascendente, incluso coartando la libertad. Incluso la eutanasia puede ser vista incluso como compasión, hasta cierto punto como bondad, o incluso la eutanasia puede quizás respetar incluso la dignidad humana al verse en una situación que ella no va a poder solucionar. Bien. De hecho, es muy rico el contenido que has argumentado, y espero de alguna manera así poder retomar los puntos que presentaste. En un primer momento pues me hablabas de que sí, la eutanasia pues, es algo muy antiguo y que en realidad se percibe incluso en muchas culturas.
Bueno, de alguna manera no lo abordo tal cual, porque me voy directamente a la parte de la propia constitución de la persona, en cuanto a que en cualquier momento que nosotros hablemos de persona, pues esto se va a hacer válido. De alguna manera también puedo aquí afirmar en el trabajo, insisto primeramente que lo que es racionalmente válido para cualquier hombre y que se puede ofrecer a todo hombre. Ahora pues, ya centrándolo sobre la cuestión de decidir, porque sí, ciertamente nosotros tenemos la libertad, tenemos la voluntad, tenemos estas características que nos definen como personas y no podemos negarlas diciendo que, pues, a lo mejor desde, por ejemplo, desde una perspectiva quizás religiosa, que ya porque yo soy creyente ya debo de negar estas características que me pertenecen. Yo encuentro en el trabajo que esto va un poco más allá de eso incluso. ¿Por qué? Porque veo que la trascendencia de la persona, como es incluso desde siendo ella desarrollándose desde las mismas realidades intrahumanas, vemos que si nosotros cortamos que esta persona logre desarrollarse plenamente en estos aspectos, pues ya sería totalmente cortar con lo que es ella misma su constitución esencial, así como decir también que le podemos quitarlo de la parte de la libertad. En ese sentido, yo veo como que, veo en ese sentido que la eutanasia elimina totalmente esta parte que forma a la persona, y no me refiero a algo totalmente que se verá después, sino me refiero en el mismo presente de la persona, en el mismo momento que está existiendo, la persona está trascendiendo, y por tal motivo, si nosotros quitamos este sentido, esta existencia que él tiene, va a dejar de trascender. Y como ya he expresado, la trascendencia pertenece al hombre, entonces estamos viendo que es algo que en realidad deja fuera lo que es la misma constitución del ser humano. Por último, la parte de la religión, una reflexión en cuanto religiosa. Te digo, yo no postulo tanto de lo religioso, incluso se puede conocer por las preguntas que incluso dejo al final. Incluso, por ejemplo, yo le preguntaba la eutanasia, ¿se puede considerar la realidad concreta del hombre, dotado de las características constitutivas que he referido, con la afirmación de que la muerte es la última palabra de la vida personal? En ese sentido, pues yo también me doy cuenta de que está limitado por la misma filosofía. Yo no puedo abordar más allá desde lo que el mismo razonamiento del hombre me ha hecho conocer al respecto de este tema de la muerte. Por lo tanto, yo me quedo limitado a ello y dejo, como lo que me expresaban, un sentido de esperanza. En el sentido de esperanza vendrá quizás motivado por otro tipo de reflexiones que el hombre puede tener. En ese sentido, no sé directamente como tú expresabas de lo religioso, pero yo no lo tomo tal cual en el trabajo, porque me veo incluso limitado y me veo incapaz de abordar estos puntos, porque es el límite que yo postulo en el mismo trabajo. Bien, última pregunta con Ismael, por favor. Sí, mis preguntas son dos y van muy relacionadas con lo que ya mencionaba Roberto, le dijo que de alguna manera a las posturas que están en contra de la eutanasia. La primera es, si la muerte de alguna manera es el destino de todos, una realidad por la que todos sin excepción pasaremos, ¿cuál es el sentido de querer alargar el sufrimiento de enfermos, ancianos o especialmente de aquellos que no tienen ya ninguna esperanza de vida? Y en esta misma línea, ¿en qué caso se deshumaniza más? Cuando se deja a una persona en una situación denigrante de enfermedad ante un ensañamiento terapéutico, o cuando se le priva de la libertad respecto a decidir seguir sufriendo o no. Bueno, yo creo que se ha abordado hasta el cansancio esta cuestión del sufrimiento. Ya hemos abordado pues, que el sufrimiento en realidad sí es totalmente, pues es una cuestión pues que de verdad afecta a la persona, y no es algo que podemos decirlo ahorita muy sencillamente, pero sabemos que es algo que totalmente daña incluso todos los ámbitos de la misma persona. El sufrimiento es tal que puede motivar a la persona a actuar de otras maneras distintas a lo que pues de alguna manera que lo permite pues avanzar o incluso quedar renegada de su propia constitución. Pero yo no me puedo quedar en ese aspecto del sufrimiento. Como voy a las bases desde la misma metafísica, tengo que acudir directamente a la misma persona y tengo que acudir directamente a su propia esencia, a su propia naturaleza, perdón, para que desde la propia naturaleza poder dar solución a estos conflictos. Estos conflictos vendrán y seguirán siendo presentes si no tratamos directamente la naturaleza humana, si no nos damos cuenta de que el hombre es trascendente, que el hombre merece y por su misma constitución es capaz
de ir a esa trascendencia, a ese ser trascendente. Y nadie tiene incluso la autoridad de poder cortar este principio que es parte constitutivo de la persona. Por último, pues tú referías sobre pues estas prácticas terapéuticas que hacen que la vida continúe. Pues incluso ahí vemos con claridad cómo puede ser una manera, desde mi punto de vista, un deseo de buscar ese trascender en el hombre, un deseo totalmente incluso fuera de lógica y de orden, pero que se encamina a este sentido de trascender a la persona. Cuando nos damos cuenta que la persona está en un estado que totalmente pues, lo va a llevar a morir, pues a veces nos aferramos a lo más necio que podría ser estas prácticas terapéuticas. Pero yo por eso no accedo a algo externo de la misma persona, sino accedo a lo que es constitutivo en ella. En ese sentido, yo ahí pongo el concepto de trascendencia. Bien, muchas gracias. Pues agradecemos a todos ustedes este momento que nos han acompañado con este grupo en donde estamos analizando las implicaciones metafísicas que pudieran tener algunos de los temas actuales. Agradecemos su presencia y los esperamos para la siguiente sesión. Muchas gracias.